No sé exactamente en qué momento empezó el odio, pero sí sé que nunca fue algo pequeño, no fue un simple enojo pasajero ni una discusión familiar como las que todas las personas tienen alguna vez en la vida. Lo que yo siento por mi madre es algo mucho más profundo, algo que se fue formando lentamente dentro de mí durante años, como una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y lo más extraño de todo es que ahora, después de tantas décadas, ella apareció nuevamente en mi vida, buscando algo que yo no estoy seguro de poder darle. Perdón, hoy tengo 74 años, he vivido muchas cosas, he visto el mundo cambiar, he trabajado toda mi vida y he construido mi propio camino con mis propias manos, pero hay algo que nunca cambió dentro de mí, algo que siempre estuvo ahí, escondido en lo más profundo de mi memoria, mi infancia, y dentro de esa infancia, mi madre. La gente suele decir que una madre es el lugar más seguro del mundo para un niño. Dicen que una madre protege, cuida, abraza y consuela. Dicen que una madre es el primer amor que un hijo conoce, pero en mi caso, fue todo lo contrario. Yo crecí en una pequeña casa vieja, en un barrio donde la pobreza era algo normal. No éramos ricos, pero eso nunca fue lo que más me dolió. La pobreza no destruye el alma de un niño, pero la indiferencia sí, el desprecio sí, el abandono sí. Mi madre era una mujer fría, no recuerdo haberla visto sonreír muchas veces, tampoco recuerdo haber sentido su abrazo como algo sincero. Desde muy pequeño, entendí que para ella yo no era una bendición, era una carga. Recuerdo noches enteras en las que yo me quedaba despierto en la oscuridad de mi pequeño cuarto, escuchando los ruidos de la casa y preguntándome algo que ningún niño debería preguntarse jamás: ¿por qué mi propia madre no me quiere? Había días en que ella simplemente desaparecía durante horas, a veces durante días. Yo me quedaba solo en casa, siendo apenas un niño, esperando que regresara, esperando escuchar la puerta abrirse, esperando escuchar sus pasos en el pasillo. Pero cuando finalmente volvía, nunca había una explicación, nunca había un abrazo, nunca había una disculpa, solo silencio. Con el paso de tiempo comencé a entender que mi madre no era simplemente una mujer distante, había algo oscuro en su forma de ser, algo que me hacía sentir pequeño, insignificante, como si mi existencia le molestara. Había momentos en los que sus palabras dolían más que cualquier golpe. Me miraba con desprecio y decía cosas que todavía hoy, después de tantos años, siguen resonando dentro de mi cabeza. Si no hubieras nacido, mi vida sería mejor. Imaginen escuchar eso siendo un niño. Imaginen crecer con esa frase grabada en el corazón. Cada vez que lo decía, algo dentro de mí se rompía un poco más, y así, año tras año, fui aprendiendo una lección muy dura. No todos los niños tienen la suerte de tener una madre que los ame, algunos simplemente tienen que sobrevivir. Recuerdo una tarde en particular que cambió algo dentro de mí para siempre. Yo debía tener unos 8 años. Había estado esperando a mi madre toda la tarde porque quería mostrarle algo. Había dibujado un pequeño dibujo en la escuela, algo simple, un paisaje con una casa y un sol enorme en el cielo. Para mí era algo importante, era mi forma de decirle que quería que estuviera orgullosa de mí. Cuando finalmente llegó a casa, corrí hacia ella con el papel en las manos y una sonrisa llena de esperanza. Pero ella ni siquiera lo miró, simplemente tomó el dibujo, lo arrugó y lo tiró al suelo. Luego caminó hacia su habitación como si yo ni siquiera estuviera allí. Ese fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue rabia inmediata, fue algo más profundo. Fue el comienzo del silencio, porque cuando un niño entiende que nadie lo escucha, deja de hablar. A partir de ese día, dejé de intentar agradarle, dejé de buscar su aprobación, dejé de esperar amor donde nunca existió. Pero aunque dejé de esperar amor, algo nuevo empezó a crecer dentro de mí, algo oscuro, algo que con los años se transformaría en algo mucho más fuerte que la tristeza, odio. Y ese odio no nació en un solo día, se fue construyendo lentamente, recuerdo tras recuerdo, herida tras herida, palabra tras palabra, hasta que un día, muchos años después, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que cuando fuera lo suficientemente mayor,
Me iría de esa casa, y nunca volvería, nunca más. Después de aquella tarde del dibujo arrugado en el suelo, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue algo que pudiera explicar en ese momento, porque yo todavía era solo un niño, pero con el paso del tiempo, entendí que aquel fue el día en que dejé de esperar amor de mi propia madre. Los años siguientes fueron una mezcla de silencio, miedo y soledad. Mientras otros niños hablaban de sus madres con cariño, contando cómo ellas les preparaban la comida, cómo los ayudaban con la escuela o cómo los abrazaban cuando estaban tristes, yo simplemente escuchaba en silencio. No tenía nada que decir, no tenía recuerdos felices que compartir. Mi casa nunca fue un lugar de paz, era más bien un lugar donde siempre caminaba con cuidado, como si estuviera rodeado de cristales que podían romperse en cualquier momento. Nunca sabía cuál versión de mi madre iba a encontrar al final del día. Había momentos en que simplemente me ignoraba, como si yo no existiera, y otros momentos, en los que su presencia llenaba la casa con una tensión tan pesada que hasta el aire parecía difícil de respirar. Había días en los que regresaba de la escuela con miedo de abrir la puerta de casa. Me quedaba unos segundos frente a la entrada, respirando hondo, preparándome para lo que fuera que estuviera esperándome del otro lado, porque a veces la casa estaba vacía, y otras veces ella estaba allí, sentada en silencio, mirándome con una expresión que nunca supe interpretar completamente. Pero lo que más recuerdo de aquellos años no son solo sus palabras, sino su indiferencia. La indiferencia de una madre puede ser más dolorosa que cualquier castigo. Recuerdo muchas noches en las que yo tenía hambre, la comida en casa era escasa, y muchas veces dependía de lo que pudiera encontrar en la cocina por mi cuenta. Aprendí muy pronto a prepararme algo simple, a no hacer ruido, a no molestar. Aprendí a vivir como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Pero incluso en medio de todo eso, yo seguía siendo un niño, y los niños todavía tienen esperanza. Había pequeños momentos en los que pensaba que tal vez las cosas podían cambiar, que tal vez algún día mi madre despertaría diferente, que tal vez algún día me miraría con cariño. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, con el paso de los años, las cosas parecían empeorar. Cuando tenía alrededor de 12 años, mi madre comenzó a traer personas extrañas a la casa, hombres que yo no conocía, que aparecían tarde en la noche y desaparecían antes del amanecer. Yo aprendí a encerrarme en mi habitación, a quedarme en silencio, a fingir que no existía. Una noche, escuché una discusión tan fuerte en la sala que pensé que algo terrible iba a pasar. Las voces subían cada vez más. Los golpes contra la mesa resonaban por toda la casa. Yo estaba sentado en el suelo de mi cuarto, con la espalda contra la puerta, temblando. En ese momento, entendí algo que me marcó profundamente. Yo estaba completamente solo. No había nadie que me protegiera, no había nadie que se preocupara por mí. Y lo más doloroso de todo, era que la persona que debería haberlo hecho era precisamente la que había creado ese caos. Fue durante esos años cuando empecé a pasar más tiempo fuera de casa. Me quedaba en la calle después de la escuela, caminaba sin rumbo por el barrio, observaba a otras familias desde lejos, veía a padres jugando con sus hijos en los parques, veía madres llamando a sus hijos para que entraran a cenar, y cada vez que veía algo así, sentía una mezcla extraña de tristeza y rabia, porque sabía que yo nunca había tenido eso. Un día, cuando tenía 14 años, ocurrió algo que terminó de romper lo poco que quedaba dentro de mí. Había llegado a casa temprano después de la escuela, cansado y con hambre. Cuando entré en la cocina, encontré a mi madre sentada en la mesa, mirándome de una manera que me hizo sentir incómodo de inmediato. Sin levantar la voz, me dijo algo que todavía hoy recuerdo con una claridad dolorosa. Me dijo que yo había sido el mayor error de su vida, que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría tomado decisiones diferentes, que mi existencia había arruinado todo. No gritó, no levantó la voz, lo dijo con una calma que hizo que sus palabras fueran aún más crueles. En ese momento, sentí algo muy extraño dentro de mí. No fue tristeza, no fue miedo, fue algo mucho más frío. Fue como si una puerta se cerrara definitivamente dentro de mi corazón. Ese día entendí que nunca iba a recibir amor de esa mujer.
nunca, y fue también el día en que tomé la decisión que cambiaría mi vida. Decidí que no iba a quedarme allí para siempre. Decidí que algún día me iría de esa casa, y cuando lo hiciera, no volvería jamás, porque en ese momento, siendo apenas un adolescente, ya sabía algo con absoluta certeza. Había personas en este mundo que no merecían ser llamadas familia, y para mí, mi madre era una de ellas. Después de aquella conversación, el silencio entre nosotros se volvió aún más pesado. No fue un silencio tranquilo, fue un silencio lleno de cosas que nunca serían dichas. Durante los días siguientes casi no nos cruzamos dentro de la casa. Cuando lo hacíamos, ella apenas me miraba, y yo aprendí a bajar la mirada y seguir mi camino. Era como si viviéramos bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Hasta ese momento, una pequeña parte de mí todavía había tenido esperanza, una pequeña voz dentro de mi cabeza que decía que tal vez algún día las cosas podrían cambiar, que tal vez mi madre estaba pasando por algo difícil, que tal vez en el fondo de su corazón había un poco de amor que simplemente no sabía cómo mostrar. Pero después de escuchar aquellas palabras, esa pequeña esperanza murió. Recuerdo que esa noche me acosté mirando el techo de mi habitación durante horas. No podía dormir. La casa estaba en silencio, pero dentro de mi cabeza todo parecía gritar. Pensaba en mi vida, pensaba en los años que había pasado allí, intentando ser un buen hijo para alguien que nunca quiso ser una buena madre, y por primera vez en mi vida, empecé a pensar en algo diferente, empecé a pensar en irme. No era solo una idea infantil, no era una fantasía, era un pensamiento serio que comenzó a tomar forma dentro de mí como un plan silencioso. Cada día que pasaba, la idea se volvía más fuerte. Comencé a observar todo con otros ojos. La casa ya no parecía mi hogar, parecía más bien una prisión. Las paredes que antes me habían visto crecer ahora se sentían frías, distantes, como si también quisieran expulsarme de allí. Y lo más extraño de todo era que mi madre parecía completamente indiferente a mi presencia. Podía pasar horas dentro de casa sin que ella dijera una sola palabra. Era como si ya me hubiera borrado de su vida mucho antes de que yo me fuera. Durante los meses siguientes, empecé a prepararme en silencio. Guardaba pequeñas monedas que encontraba, algunas que ganaba haciendo trabajos simples para vecinos del barrio. Limpiaba patios, ayudaba a cargar cajas, hacía cualquier cosa que me permitiera guardar un poco de dinero. No era mucho, pero para mí significaba algo importante, significaba libertad. Mientras tanto, seguía yendo a la escuela, fingiendo que todo era normal. Nadie sabía lo que pasaba dentro de mi casa, nadie sabía lo que estaba creciendo dentro de mí. Y quizás lo más triste de todo es que nadie preguntaba. Los profesores me veían como un estudiante callado, reservado. Algunos pensaban que simplemente era tímido. Otros decían que era un joven maduro para su edad. Pero la verdad era otra. Yo no era maduro, yo estaba roto. Había aprendido demasiado temprano que el mundo no siempre es un lugar justo para los niños. Había aprendido que algunas personas que deberían protegerte son precisamente las que más te lastiman, y cada día que pasaba, el resentimiento dentro de mí crecía un poco más. No era un odio explosivo, no era una rabia que gritaba o golpeaba las paredes, era algo mucho más silencioso, algo frío, algo que se iba acumulando lentamente dentro de mi pecho, como una sombra que se hace cada vez más grande con el paso del tiempo, hasta que finalmente llegó el día en que entendí que ya no podía esperar más. Una noche, mientras estaba sentado en el borde de mi cama mirando la pequeña mochila donde había empezado a guardar algunas cosas, comprendí que el momento había llegado. No tenía un plan perfecto, no sabía exactamente a dónde ir, pero sabía una cosa con absoluta certeza: quedarme allí significaba seguir muriendo lentamente por dentro, y yo ya había pasado demasiados años sintiéndome invisible. Así que esa noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda mi vida. Decidí que antes de que terminara ese año, iba a abandonar esa casa, y esta vez sería para siempre, sin despedidas, sin explicaciones, sin mirar atrás, porque en ese momento ya no veía a aquella mujer como mi madre,
Solo la veía como alguien que había estado presente en mi vida, pero que nunca había estado realmente ahí para mí, y aunque todavía no lo sabía, ese paso que estaba a punto de dar me llevaría por un camino lleno de dificultades, de lucha, y también de una fuerza que yo mismo aún no sabía que tenía, pero lo que nunca imaginé, era que décadas después, esa misma mujer volvería a aparecer frente a mí, buscando algo que yo no estaba seguro de poder darle, perdón. Recuerdo perfectamente el día en que mi madre apareció de nuevo en mi vida, como si el tiempo hubiera decidido abrir una herida que yo había pasado décadas intentando cerrar. Habían pasado más de 50 años desde la última vez que la vi, medio siglo, una vida entera construida lejos de ella, lejos de su sombra, lejos del miedo que marcó mi infancia. Yo ya era un hombre viejo, tenía las manos marcadas por el trabajo, la espalda cansada por los años y el corazón endurecido por recuerdos que nunca desaparecieron del todo. Había logrado levantar una vida digna. No fue fácil, nada en mi vida lo fue, pero con el tiempo conseguí algo que durante mi niñez parecía imposible: estabilidad, respeto, silencio, paz. Durante muchos años me repetí a mí mismo que aquella parte de mi vida estaba enterrada para siempre, que mi madre ya no existía para mí, que el niño que lloraba escondido en un rincón de la casa, temiendo cada paso que escuchaba en el pasillo, había quedado atrás. Pero la verdad es que hay heridas que nunca cicatrizan del todo, solo aprenden a quedarse quietas, esperando. Aquella tarde estaba sentado en la sala de mi casa, leyendo un viejo cuaderno donde a veces escribía recuerdos sueltos de mi vida. Afuera el sol comenzaba a caer lentamente, tiñendo las paredes con una luz anaranjada y tranquila. Era uno de esos momentos simples que aprendí a valorar con los años. El silencio de la casa, el sonido distante de los coches pasando por la calle, el olor del café que aún permanecía en el aire. Entonces, alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte ni insistente, fue un toque suave, casi tímido. Durante un momento pensé que podría ser un vecino o tal vez algún vendedor ambulante. Cerré el cuaderno con calma y me levanté de la silla, caminando despacio hacia la puerta. A mi edad uno ya no se apresura por nada. Cuando abrí, mi mundo se detuvo. Frente a mí había una mujer anciana, muy delgada, con el cabello completamente blanco y el rostro lleno de arrugas profundas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un bolso viejo contra el pecho. Sus ojos estaban cansados, llenos de algo que no supe identificar al principio, pero hubo algo en su mirada que hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo, porque aunque los años habían cambiado su rostro, yo reconocí esos ojos. Era ella, mi madre. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. El aire entre nosotros se volvió pesado, como si todos los años de silencio se hubieran acumulado en ese pequeño espacio frente a la puerta. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza, no de tristeza, sino de una mezcla de rabia antigua, incredulidad y un dolor que creía haber enterrado para siempre. No esperaba volver a verla jamás. En mi mente, ella había desaparecido del mundo hacía décadas. Pensé que tal vez había muerto, o que simplemente había seguido su vida en algún lugar donde yo nunca volvería a cruzarme con ella. Pero ahí estaba, parada frente a mi casa, como si el pasado hubiera decidido regresar sin pedir permiso. Ella fue la primera en hablar. Su voz salió débil, quebrada por los años y por algo más, algo que sonaba peligrosamente parecido al arrepentimiento. ¿Eres tú? Aquellas dos palabras despertaron dentro de mí una tormenta de recuerdos que creía olvidados. Vi flashes de mi infancia como si fueran escenas de una vieja película, gritos en la cocina, platos rompiéndose contra el suelo, noches enteras llorando en silencio para que nadie me escuchara. Recordé el hambre, los insultos, los días en los que me hacía sentir como si yo fuera un error que nunca debió existir. Y ahora ella estaba ahí, preguntando si yo era yo. La miré fijamente, sin moverme. Después de un momento, respondí con una voz fría, firme, una voz que ni siquiera yo mismo reconocí del todo. Sí, soy yo. Ella bajó la mirada hacia el suelo, como si esas palabras pesaran demasiado. Sus manos comenzaron a temblar aún más, y por un instante pensé que iba a llorar.
pero no lo hizo, solo respiró profundamente, como alguien que se prepara para decir algo que ha estado guardando durante muchos años. Cuando volvió a levantar la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. He pasado años buscándote, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Sentí que algo dentro de mi pecho se endurecía aún más. Durante décadas, imaginé ese momento. Muchas noches me pregunté qué haría si algún día volvía a verla, si gritaría, si lloraría, si le diría todo el dolor que cargué durante mi infancia. Pero cuando ese momento finalmente llegó, no sentí nada de eso, solo un frío profundo, un silencio pesado, y una certeza que llevaba años creciendo dentro de mí. Respiré lentamente y apoyé una mano en el marco de la puerta mientras la observaba. Frente a mí no estaba la mujer poderosa y cruel que dominaba mi infancia, estaba una anciana frágil, marcada por el tiempo, por los errores, y quizás por la culpa, pero eso no cambiaba nada, porque aunque los años pasan, el pasado no desaparece. La miré directamente a los ojos y dije algo que ella probablemente nunca imaginó escuchar. Llega 50 años tarde, y en ese momento supe que la conversación que estaba a punto de comenzar iba a desenterrar todo lo que yo había pasado una vida entera tratando de olvidar. Ella no respondió de inmediato, mis palabras parecieron atravesarla como una daga silenciosa. Sus hombros se hundieron un poco más, como si el peso de los años y de los recuerdos cayera sobre ellos al mismo tiempo. Durante unos segundos se quedó mirando el suelo, respirando lentamente, tratando de reunir el valor para seguir hablando. Yo no dije nada, solo la observaba. Era extraño, porque frente a mí estaba la persona que durante décadas había sido el centro de mis pesadillas, el origen de mi dolor más antiguo, y aún así, verla allí, tan frágil, tan envejecida, producía una sensación difícil de explicar. No era compasión, tampoco era tristeza, era algo más complejo, una mezcla amarga de recuerdos, preguntas sin respuesta y una rabia que nunca terminó de apagarse. Finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban húmedos, brillando bajo la luz tenue del atardecer que entraba por la puerta abierta. Lo sé, susurró, sé que llego tarde. Su voz era apenas un hilo de sonido, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. He pasado muchos años pensando en este momento, imaginando qué dirías cuando me vieras, y créeme, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sentí un pequeño nudo formarse en mi garganta, pero no lo dejé salir. Durante demasiados años yo había sido el niño que imploraba atención, el niño que esperaba una palabra amable que nunca llegaba. Ahora las cosas eran diferentes. Ahora ella era la que estaba frente a mi puerta, esperando algo de mí. Entonces no pidas nada, respondí con frialdad. El silencio que siguió fue pesado. Ella cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras confirmaran algo que ya sabía desde antes de tocar mi puerta. Luego volvió a mirarme, con una expresión cansada, pero decidida. Solo quiero hablar, dijo. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que me escuches por mucho tiempo, pero hay cosas que necesitas saber. Eso me hizo fruncir ligeramente el ceño. Durante toda mi vida, había aprendido a no esperar explicaciones. Nadie me las había dado cuando más las necesitaba. Nadie había intentado justificar por qué un niño tenía que crecer con miedo dentro de su propia casa. Sin embargo, aquellas palabras despertaron algo dentro de mí, curiosidad, una curiosidad amarga, incómoda, pero imposible de ignorar. ¿Qué cosas?, pregunté finalmente. Ella respiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas muy profundas. Sobre tu infancia, dijo lentamente, sobre lo que pasó en aquella casa, y sobre algo que nunca te conté. Un escalofrío recorrió mi espalda. Durante un instante, mi mente comenzó a llenar los espacios con recuerdos que había pasado años intentando mantener enterrados. La cocina oscura, los gritos, las noches en las que el silencio de la casa se volvía más aterrador que cualquier palabra. No quería volver a esos recuerdos. Había construido toda mi vida lejos de ellos, pero allí estaba ella, sosteniendo algo que parecía demasiado importante para ignorarlo. Miré alrededor de la calle por un momento. El barrio estaba tranquilo. Un par de vecinos caminaban a lo lejos,
ajenos a la escena que se desarrollaba frente a mi puerta. El sol estaba desapareciendo lentamente detrás de los edificios, y la noche comenzaba a caer. Volví a mirarla, seguía allí, inmóvil, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría hacer que yo cerrara la puerta para siempre. Durante unos segundos pensé en hacerlo, cerrar la puerta, regresar a mi sala, dejar que el pasado se quedara afuera, donde pertenecía. Pero entonces pensé en algo que me incomodó profundamente. Si cerraba la puerta ahora, tal vez nunca sabría qué era lo que había venido a decir. Y después de tantos años, esa duda podría perseguirme para siempre. Suspiré lentamente, no porque quisiera escucharla, sino porque necesitaba entender. Me aparté un poco del marco de la puerta y señalé el interior de la casa. 5 minutos, dije con voz firme. No más que eso. Ella asintió de inmediato, como si aquellos 5 minutos fueran más de lo que esperaba recibir. Entró despacio. Sus pasos eran lentos, inseguros, como los de alguien que entra en un lugar sagrado o prohibido. Miró alrededor de la sala con atención, observando los muebles, las fotografías en la pared, los pequeños detalles de una vida que ella nunca conoció, una vida que yo construí. Sin ella, se detuvo en medio de la sala y volvió a mirarme. «Tienes una casa bonita», murmuró. No respondí. Para mí, aquello no era un momento de cortesía, era un ajuste de cuentas con el pasado. Le indiqué una silla frente a la mesa. Ella se sentó lentamente, apoyando el bolso en sus piernas. Sus manos seguían temblando ligeramente. Yo me senté frente a ella. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un pequeño sonido seco que parecía amplificarse en el silencio. Finalmente, ella levantó la mirada, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más pesada, más seria. «Hay algo que debes saber», dijo lentamente, «algo que cambió tu vida, antes incluso de que tú pudieras entender lo que estaba pasando». Mi corazón dio un golpe fuerte contra mi pecho. Algo en su tono me dijo que lo que estaba a punto de escuchar iba a remover más de lo que yo estaba preparado para enfrentar. Y por primera vez en muchos años, sentí miedo de lo que el pasado aún podía revelar. El silencio en la sala se volvió denso después de esas palabras. Durante un instante, pensé que tal vez ella no tendría el valor de continuar. Sus manos seguían temblando ligeramente sobre el bolso viejo que sostenía en el regazo, y sus ojos recorrían el suelo como si estuviera buscando en él las palabras correctas. Yo la observaba sin decir nada. Dentro de mí había una tensión extraña. Parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir, pero otra parte, una parte mucho más profunda y más cansada, deseaba levantarse, abrir la puerta y pedirle que se fuera para siempre, porque escucharla significaba volver atrás, volver a una época de mi vida que había pasado décadas intentando dejar enterrada. Finalmente, ella respiró profundamente. Cuando eras niño, comenzó con voz baja. Muchas de las cosas que pasaron en aquella casa no fueron solo culpa mía. Mis ojos se endurecieron al escuchar eso. Había esperado muchas cosas de ese encuentro. Excusas, lágrimas, tal vez incluso silencio. Pero no esperaba escuchar algo que sonara como una forma de repartir la culpa. No intentes justificarte, respondí inmediatamente, con una frialdad que llenó la habitación. Ella levantó la mirada rápidamente. No estoy tratando de justificarme, dijo. Lo que hice contigo, lo que permití que pasara, fue terrible. Y lo he pensado todos los días de mi vida. Sus palabras no cambiaron mi expresión. Demasiadas noches de mi infancia estuvieron marcadas por su indiferencia para que ahora unas cuantas frases pudieran suavizar lo que sentía. Ella continuó hablando, como si supiera que el tiempo que tenía era limitado. Pero hay algo que nunca supiste. Dijo lentamente algo que ocurrió mucho antes de que tú pudieras entender lo que estaba pasando en esa casa. Sentí un ligero nudo en el estómago. Ella desvió la mirada hacia una de las ventanas de la sala, donde la luz del atardecer ya casi había desaparecido
Cuando nací, continuó, yo no era la misma persona que conociste años después. Eso me hizo fruncir el ceño. Durante toda mi vida había pensado en ella como la misma mujer cruel que recordaba de mi infancia. Nunca imaginé que pudiera haber existido otra versión de ella. Al principio, dijo, yo intenté ser una buena madre. Esas palabras se sintieron extrañas en el aire, como algo que no encajaba con los recuerdos que yo tenía cuando eras un bebé. Te cuidaba todo el tiempo. No tenía dinero, no tenía ayuda, pero te protegía. Pasaba noches enteras sin dormir cuando enfermabas. Caminaba horas contigo en brazos para que dejaras de llorar. La miré fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de mentira. Pero lo único que vi fue un cansancio profundo y una tristeza que parecía muy antigua. Entonces todo cambió, dijo finalmente. Sus manos se cerraron con fuerza sobre el bolso. Tu padre se fue. Aquella frase cayó en la habitación como una piedra pesada. Yo nunca conocí a mi padre. Durante toda mi vida fue apenas una sombra, un nombre que nadie mencionaba demasiado. Cuando él desapareció, continuó ella, yo me quedé sola, sin dinero, sin trabajo, sin nadie que me ayudara. Tenía miedo y estaba desesperada. Su voz empezó a quebrarse ligeramente y cometí errores terribles. Me incliné un poco hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. Errores, repetí con una risa amarga. ¿Así llamas a lo que hiciste? Ella cerró los ojos por un segundo. No, susurró. No hay palabra suficiente para describirlo. El silencio volvió a llenar la sala. Podía escuchar el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Ella respiró lentamente antes de continuar. Pero hay algo que nunca te conté, dijo, en algo que cambió todo lo que pasó después. Levanté la mirada con atención. Cuando tu padre se fue, no solo me abandonó a mí, sus ojos se encontraron con los míos. También dejó algo más detrás. Sentí que mi pecho se tensaba. ¿Qué cosa? Pregunté. Ella dudó unos segundos, como si pronunciar lo que estaba a punto de decir fuera más difícil de lo que imaginó. Finalmente habló. Deudas. La palabra resonó en la habitación. Mucho dinero, continuó. Dinero que él debía a personas muy peligrosas. Mi mente comenzó a moverse rápidamente. Durante meses, esas personas vinieron a la casa, golpeaban la puerta, gritaban, amenazaban, querían el dinero que él debía. Y como él había desaparecido, pensaban que yo tenía que pagarlo. Mi respiración se volvió más lenta. Aquello era algo que nunca había imaginado. Yo tenía miedo, dijo. Miedo por mí y miedo por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no logró contener. Pero el miedo no me convirtió en una mejor persona, continuó. Me convirtió en alguien peor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por su rostro arrugado. Y tú pagaste el precio de mis errores. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Toda mi vida había pensado que mi infancia había sido simplemente el resultado de una madre cruel, pero ahora parecía que había piezas de la historia que nunca había conocido. Sin embargo, aquello no cambiaba el dolor, no cambiaba los años, no cambiaba el niño que fui. Él la miré fijamente. Eso no cambia nada, dije finalmente. Ella asintió lentamente. Los en sus ojos volvieron a bajar hacia sus manos. Pero aún no te he contado lo peor. Mi estómago se tensó otra vez. ¿Qué quieres decir? Ella levantó la mirada. Y cuando habló de nuevo, su voz estaba llena de un peso que parecía haber cargado durante toda su vida. Una noche, esas personas
regresaron a la casa, el silencio volvió a caer y esa noche tomé una decisión que cambió tu vida para siempre. Mis dedos se tensaron sobre los brazos de la silla, porque algo en su tono me decía que lo que estaba a punto de decir iba a ser mucho peor de lo que yo estaba preparado para escuchar. Mis dedos se tensaron sobre los brazos de la silla, porque algo en su tono me decía que lo que estaba a punto de escuchar iba a remover mucho más de lo que yo imaginaba. Ella respiró profundamente, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. Esa noche, dijo lentamente, yo sabía que iban a volver. Su mirada se perdió en algún punto de la mesa, como si estuviera viendo una escena que solo existía en su memoria. Durante días, habían estado viniendo a la casa, golpeaban la puerta cada vez con más fuerza, a veces gritaban mi nombre desde la calle, otras veces golpeaban las ventanas. Yo sabía que no iban a detenerse hasta conseguir lo que querían. Sus manos comenzaron a temblar más, y yo no tenía nada para darles. El silencio entre nosotros se volvió pesado otra vez. Yo podía imaginar vagamente la escena, pero no era suficiente para cambiar lo que sentía. Ella continuó, aquella noche tú estabas dormido, en tu habitación. Mi corazón dio un pequeño salto al escuchar eso. Recuerdo que me senté en la cocina, sola, mirando la puerta de la casa. Sabía que en cualquier momento iban a aparecer otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando finalmente escuché los golpes, supe que todo había terminado. Pude sentir la tensión en su voz. Golpeaban la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a derribar. Yo permanecí en silencio, escuchando cada palabra. Empezaron a gritar que sabían que yo estaba dentro, que si no abría la puerta iban a entrar por la fuerza. Ella bajó la cabeza lentamente. Yo tenía miedo, pero no solo por mí. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Tenía miedo por ti. Por primera vez desde que comenzó a hablar, sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era perdón, pero tampoco era la misma frialdad de antes. Corrí hacia tu habitación, continuó. Tú seguías dormido, abrazando ese viejo oso de peluche que siempre llevabas contigo. La imagen apareció en mi mente como un recuerdo borroso, un recuerdo muy antiguo. Te desperté, y te dije que teníamos que irnos. Sus manos se apretaron con fuerza, pero no había tiempo. Mi respiración se volvió más lenta. Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes, y yo sabía que si entraban a la casa, nada bueno iba a pasar. Sus ojos se llenaron de culpa, así que tomé una decisión desesperada. Sentí que mi pecho se tensaba otra vez. Te llevé hasta la puerta trasera de la casa. El sonido lejano de un coche pasando por la calle rompió brevemente el silencio de la sala. Ella continuó hablando con una voz cada vez más quebrada. Te dije que salieras, que corrieras hacia la casa de la señora que vivía al final de la calle. Mi mente trataba de reconstruir aquel momento, pero mis recuerdos de esa época eran fragmentos incompletos. Sombras. Tú no entendías lo que estaba pasando, solo llorabas y me preguntabas por qué. Sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Y llora. Yo te empujé hacia afuera. Sentí algo duro formarse dentro de mi garganta. Cerré la puerta y te dejé ir. El silencio que siguió fue largo, pesado. Pensé que esa mujer te ayudaría. Continuó. Pensé que al menos allí estarías a salvo. Respiró con dificultad antes de decir lo siguiente. Pero cuando volví a la sala, la puerta principal ya estaba cayendo. Mis manos se cerraron lentamente. Ellos entraron a la casa. Sus ojos temblaban. Eran 3 hombres. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más frío. Empezaron a gritar, a romper cosas, a preguntarme dónde estaba el dinero. Sus labios temblaron. Yo intenté explicarles que no tenía nada, que mi esposo había desaparecido, que no sabía dónde estaba. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego susurró, pero ellos no me creyeron. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era compasión, era algo más complejo. Esa noche, continuó, pensé que iba a morir. La sala volvió a quedar en silencio. Yo la observaba fijamente. Durante toda mi vida creí que mi madre simplemente había desaparecido, que había elegido abandonarme.
Pero ahora, la historia parecía ser mucho más oscura. Ella levantó la mirada lentamente. Cuando finalmente se fueron, la casa estaba destruida. Su voz apenas era audible. Y tú, ya no estabas allí. El peso de esas palabras quedó flotando en el aire. Te busqué durante días, dijo. Caminé por cada calle. Pregunté a cada vecino. Fui a la policía. Fui a iglesias, a hospitales. Sus ojos estaban completamente húmedos ahora, pero nadie sabía dónde estabas. Mi corazón latía más fuerte, y ese fue el momento, susurró, en que me di cuenta de que tal vez te había perdido para siempre. La miré fijamente. Toda mi vida pensé que ella me había abandonado, pero ahora, por primera vez, comenzaba a aparecer otra posibilidad. Sin embargo, todavía había algo que no encajaba, algo que me molestaba profundamente. Si me buscaste, dije lentamente, entonces dime algo. Ella levantó la mirada. ¿Por qué tardaste 50 años en encontrarme? La pregunta cayó en la habitación como un golpe seco, y la expresión en su rostro cambió de inmediato, porque era evidente que la respuesta a esa pregunta era mucho más dolorosa de lo que yo imaginaba. Y al final, después de escuchar toda su historia, entendí algo que me tomó toda una vida comprender. El tiempo puede cambiar muchas cosas, puede arrugar los rostros, debilitar el cuerpo y convertir los recuerdos en ecos lejanos. Pero hay heridas que no desaparecen, heridas que viven dentro de nosotros durante décadas. Mi madre vino a buscar perdón, no vino a exigirlo, no vino a justificar su pasado, solo vino a decir la verdad que había guardado durante toda su vida. Y mientras la miraba sentada frente a mí, tan frágil, tan cansada, comprendí que el odio que había llevado dentro durante tantos años también había marcado mi propia vida. Algunas personas creen que el perdón es algo que se debe dar siempre, pero la verdad es que no todos los corazones están listos para hacerlo. Y llora, después de todo lo que viví, todavía no sé si algún día podré perdonar a la mujer que me dio la vida, y también me enseñó lo que significa sobrevivir sin amor. Porque hay historias que no terminan con un final feliz, solo terminan con la verdad.